Hola, buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas una tarde más al canal Charlando Conciencia. Estamos otra vez una tarde más en directo para abordar el que será ya hoy nuestro episodio número 6. Nada más y nada menos que 6. Nadie se esperaba esto, pero aquí estamos, al pie del cañón. Tenemos una tarde otra vez de nuevo interesante, en la que en concreto hoy vamos a abordar el tema de las técnicas para climatizar la vivienda, que es así como se llama nuestro episodio de hoy y que creemos que es un tema muy de actualidad, viendo pues cómo nos está azotando este veranito con estas olas de calor que prácticamente ya se han expandido por toda España, incluso en el norte de Europa, llegando a registros casi, o bueno, casi no, prácticamente históricos. Así que bueno, cuando el último día estuvimos en la sobremesa, entre bastidores, hablando después del programa los tres y decidimos bueno, que podría ser un tema de bastante interés en el que podamos un poco, pues, ayudaros a la hora de decidir, por ejemplo, si alguien el día de mañana quiere, pues, conocer un sistema de climatización interesante para su vivienda porque quiere instalarlo, porque se ha comprado una vivienda nueva, algún tipo de, bueno, pues de local comercial. Pues vamos a charlar sobre la distinta oferta que hay en el tema de climatización. Una breve puntualización. Cuando hablamos de clima, de climatización, hablamos de frío y calor, ¿vale? Para que nadie se despiste, que esto es algo curioso también, porque hay veces que nos metemos en páginas web y cuando buscamos algún aparato de clima nos sale en la descripción climatización y calefacción. No, en climatización vamos a incluir las dos cosas, ¿vale? Así que bueno, pues nada, no me enrollo más y Candy, muy buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a todos los que nos escuchen ahora en directo y luego en algunos de los otros sistemas donde emitimos el canal. Como ha dicho Manu, pues lo interesante es eso, es hablar de la trayectoria. Ahora puntualmente nos encontramos en ola de calor, o sea que ahora es interesante. Suele pasar que ahora es cuando todo el mundo se acuerda de poner aparatos de aire, igual que en invierno poner calefacción. Pero bueno, eso tiene una trayectoria, venimos de antiguamente de otros sistemas, porque lo del calor no es nada nuevo, sino que es algo que lleva azotando toda la vida, y el frío exactamente igual. Así que nada, a ver si podemos resolver alguna duda, hablar de los diferentes sistemas. Como todo producto, el que lo tiene lo vende, y para todo el que venda un producto concreto, el mejor es el suyo. Y hombre, vamos a intentar desmentir algún mito, mostrar el pasado, hacia dónde va el futuro y nada, y aprender todos un poco. Así que nada. Ángel, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Lo primero, bueno, muchísimas gracias por la paciencia de los que nos han estado viendo desde el momento en que se ha iniciado la transmisión hasta ahora, que ha pasado casi media hora. Muchas gracias por la paciencia. Segundo, Cándido, he estado algunos días, bueno, un poco tocado con lo que dijiste en el capítulo anterior del cohete chino que era capaz de dar la vuelta, teledirigido, dar la vuelta al planeta. Pero bueno, ya me he recompuesto, ya estoy bien. Y bueno, también una breve anotación, que quien haya visto esta mañana una notificación diciendo que Charlando Conciencia estaba en directo en Twitch, nada, que le habíamos dicho a Ibai que se conectara un momento para configurar. No, 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 Ibai, no, no. Simplemente para probar algunas cosillas y ya está. No, porque bueno, somos novatos y bueno, hay que probar de vez en cuando y es el momento que se supone que nadie sospecha, pero saltó la notificación y bueno, pudisteis pensar Dilo que... en serio, Ángel, era por mi micrófono y mis cagadas con el micrófono, o sea, no vamos a engañar aquí a nadie. Hoy ha sido de las primeras cosas que he hecho, chequear todo y bueno, parece que hoy sí he arrancado con micro, o al menos eso creo porque nadie se me ha quejado por ahí por el chat, así que nada. Es que parece fácil, Sí, pero Manu ahora mismo está manejando todo el sistema, o sea, el que se nos vea así a todos, hablemos todos a la vez, esto se guarde en Twitch, luego se pase a YouTube, o sea, eso detrás lleva un programa y una mente bueno, que es difícil de gestionar, pero bueno, Manu lo lleva ahí a es pie del que cañón y lo lleva perfectamente.
el último día se lo estaba comentando a Ángel cuando hemos arrancado. Digo, luego me escuché el episodio cuando iba camino con el coche en iVoox, que para quien no sepa, pues estamos también en esa plataforma en formato podcast. Me lo puse en el coche y me enteré de cosas que contaron Ángel y Candy que no me había enterado en el directo, pero porque estaba ya más pendiente de los controles y de cambiar las imágenes y de Claro. poner los vídeos. Y digo, joder, digo, que al final, pues estoy aquí que parezco un regidor de televisión, ¿sabes? Pero bueno, ya esto es poco a poco, al fin y al cabo, pues ya cuando ya llevemos más tiempo, pues saldrán las cosas más rodadas y bueno, así que lo importante es que estamos aquí y que bueno, que vamos a abordar otra tarde de charlando con ciencia interesante. Exactamente, nada, que son muchas cosas a tener en cuenta y bueno, siempre se comete alguna trastada, pero bueno, siempre se aprende. Así que nada, vamos un poquillo ya con las técnicas de climatización para la vivienda. La intención es que hablemos de algunos sistemas actuales, pero como siempre un poco del pasado y bueno, también dar nuestra opinión posteriormente en cuanto al futuro, ¿no? Cómo podría presentarse en el futuro, qué nos podría deparar el futuro con algunos sistemas como tal. Entonces, bueno, vamos con la historia, con el pasado. ¿Cómo pensabais Mm. antiguamente que se calentaba y que se enfriaba la gente? Hombre, el primer sistema de calefacción yo creo que fue el fuego, ¿no? Que al Sí. final todo el mundo, hablando de nuestros antepasados, recurrían a una hoguera para poder calentarse o en alguna noche en la que estuvieran a la intemperie para poder sobrevivir esa noche. Porque el fuego, además de alejar a los animales peligrosos, también calentaban a las personas. Y aunque ahora nos esté azotando una ola de calor y nos parezca que sí, que con los años España cada vez va a estar más caliente o más fría en invierno por el tema de los cambios extremos de temperatura, nada más allá de que en Finlandia o en Islandia las temperaturas, o en Rusia las temperaturas en invierno son brutales y en África en verano igual, ¿sabes? O sea que nunca nos vamos a arrimar a esos dos extremos, pero que sí, que poco a poco la tecnología suma y facilita la vida y, ¿por qué no?, la vamos a incorporar de una manera sencilla para todo el mundo en todos lados. O sea, al final es buscar la facilidad y si la tecnología lo permite, pues perfecto. Lo que sí sabemos es que, bueno, pues bueno, en los tiempos que ha dicho Candy, menos todavía, que está claro que el hombre cuando empezó a controlar el fuego, pues no disponía de ningún dispositivo tecnológico para calentarse o enfriarse. Y aún así, bueno, eh, si bien es cierto que habría mucha gente que moriría de las condiciones de clima extremo, pero bueno, que tendrían sus trucos para resguardarse de las condiciones climáticas y que evidentemente, pues quizás que esos trucos a día de hoy con alguna forma más avanzada, más tecnológica, que se sigan produciendo, al igual que, joder, que comentábamos con el tema de cuando hablamos de los aviones, ¿no? De que siempre el ser humano intenta también lo que intenta es imitar a la naturaleza para conseguir sistemas que sean fiables y que sean buenos. Entonces, pues eso, si nos remontamos ya a un tiempo más cercano, y cuando digo cercano es porque me refiero a, bueno, pues por la edad de los metales y demás, no, un tiempo ya más cercano, estoy hablando yo qué sé, pues a lo mejor del año 1950 en adelante y durante ese tiempo, bueno, pues el fin de semana, ya se lo estaba comentando Ángel antes, hice un poco de periodismo de investigación y la verdad que no hay cosa más bonita, ¿no? Que de vez en cuando pararse a hablar con tus abuelos, ¿no? Que han vivido en otra época muy distinta a la que estamos viviendo nosotros y preguntarle que, oye, abuelo, abuela, ¿cómo os calentabais vosotros o enfriabais vuestras casas en el año 50? Y bueno, la respuesta es única, ¿no? Pues la primera respuesta es que, bueno, hijo, si no tenemos casi ni que comer, imagínate para calentarnos o enfriarnos, ¿no? Estamos Claro, hablando que en el año 1950, por lo menos en el contexto en el que estamos aquí, Extremadura, España, estábamos en la posguerra civil y bueno, y ya incluso la posguerra de la Segunda Guerra Mundial. Pero España estaba bastante, bueno, prácticamente inmersa en la pobreza y fíjate los sistemas que había o con lo que contaban para climatizar. Y bueno, sin enrollarme más, básicamente mi abuela me dijo que lo único que tenían así más a mano para el tema de calentarse eran los típicos braseros de picón, ¿vale? Que bueno, que hasta hace poco tiempo
pues la gente que es de pueblo y demás sabrá que las personas mayores lo seguían utilizando hasta hace bien poco, incluso habrá gente que todavía lo utilice, y el brasero de picón era, bueno, pues no es más que una candela que tú metías debajo de tu mesa camilla con la falda, y eso te calentaba los pies y tenías que removerlo, tenías que encenderlo por la mañana. Era peligroso porque no dejaba de ser una especie de candela en brasa ahí debajo de una mesa con tela, generando incluso falta de oxígeno en las viviendas porque encima la gente se cerraba. En fin, lo más rudimentario posible, pero bueno, al menos pues se calentaba. Y luego también me dijo que para el tema de la climatización, ahí sí que, o sea, perdón, climatización, refrigeración, ahí sí que solo se tenían como, bueno, pues la ventaja la gente más adinerada, la gente que tenía, pues bueno, pues eran personas pudientes y que tenían en sus casas una especie de dispositivos que eran como la nevera tradicional que nosotros usamos, pero compraban bloques de hielo que introducían en la nevera y ahí es donde metían la comida. Pero ni mucho menos había nada más del otro mundo. O sea, eran neveras como las que hoy en día nosotros usamos para ir a la playa, un poco más grandes y meto hielo y eso es lo que había. El Y tema por supuesto, de... eh, mm, no se compraba comida para una semana como hacemos hoy en día. Se comía al día. O sea, los productos que tenías refrigerados eran para hoy. No podías disponer de grandes cantidades de alimentos porque no tenía forma de conservarlo. Me pareció bastante interesante y por eso me gusta compartirlo con vosotros. No, y yo te lo agradezco. Perdona si te había interrumpido porque No, iba a no. hablar, pero no habías terminado de hablar por problemas de conexión. Me alegro también que lo cuentes porque, bueno, yo no tengo ya ni abuelos ni abuelas. Los años, has dicho más o menos años 50, fue incluso mucho antes, ¿no? Primera guerra, Segunda Guerra, Guerra Civil y tal, pues fue muy difícil el momento. Y el tema que has dicho de calentarse, bueno, también estaba la típica forma que se sigue usando ahora en invierno, manta sobre manta, toneladas de manta. Y luego también el tema de brasero. Claro, antiguamente, yo creo que ese que has dicho, ese sistema, que también los hay actualmente, es la evolución de un sistema que se utilizaba también hace mucho, que es que las personas para cuando iban a dormir ponían debajo de la cama una especie de bandeja y sobre esa bandeja cantidad de cerámica y de carbón caliente. Lo calentaban previamente, lo dejaban sobre esa bandeja y lo colocaban debajo de la cama y el calor ascendía y calentaba un poco la cama. Claro que eso era peligroso, ¿no? Pero Incluso viene sobre un los pies lo poco... ponían, para calentar la zona de los pies, lo ponían ahí con unas toallas y eso para calentar esa zona y al meterte tener los pies calientes. Yo creo que también en esa época jugaban mucho, como sabían que no tenían equipo de enfriar y calentar, sino con aislar, porque la cortina, que es un sistema, vamos, la cortina es un trapo al darte una puerta y a día de hoy cualquiera que te lo describa te lo va a describir así. Pero antes lo que era algo que evitaba que entrara el sol, pero dejaba entrar el aire, con lo que creaba una corriente era una sensación de frescor. Se ven todas las casas andaluzas con las cortinas colgadas en las puertas y eso, y al final es eso, es un sistema para que no sea puerta abierta o puerta cerrada, sino una tela que deje pasar la brisa y no deje pasar el sol. Así que al final, en esa época, como has comentado antes, bueno, guerras, etcétera, eran otras épocas en las que a lo mejor calentarte o enfriarte era el mejor de los males, ¿no? No, es que, y fíjate lo que dices de la persiana, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre vivir, por ejemplo, en España o vivir en el Reino Unido? Aquí casi es inconcebible una casa sin ventana, o sea, sin persianas, perdón, y sin embargo te vas a Reino Unido y no ves las persianas por ningún lado. También son las necesidades de cada clima, de Claro. cada espacio en concreto. Aquí en España, dime tú a mí si una persona de la ciudad de Badajoz no tiene una persiana. O sea, te da el sol a las 12 del mediodía con 43, 44 grados a la sombra y si no tienes ventana, Claro. ahí estás metiendo una carga térmica a tu casa impresionante. Que simplemente, como tú dices, con una persiana o unas cortinas la pararías en parte, ¿sabes? O sea, y es Claro. un sistema súper barato. Exacto. O sea, no necesitas electricidad ni nada. Una cortina. Una cortina. Recordarme luego que no se nos olvide una curiosidad de las persianas, ¿vale? Tema cortinas, eso, o sea, tiene doble funcionalidad, retener el calor
bueno, incluso triple. Protegernos del sol si hace mucho calor fuera y decorativo, también es elemento decorativo. Y bueno, si no, por dar una pincelada más al tema de historia, lo hemos visto todos en alguna película, camas de dosel, Dosel, que son las típicas camas que tienen en cada esquina como cuatro pilares y sobre ella colocas una especie de cúpula y como que puedes envolver toda la cama y taparte, ¿no? Para protegerte del calor. Camas de dosel. O sea, Del calor y de los mosquitos. Yo creo que eso eh, también se utiliza mucho en, Sí, sí. en zonas donde, donde te pueden picar bastante y eso porque la cortina que pone también es un velo translúcido, pero no deja de ser una semi tela mosquitera también. Pues sí, es muy interesante. De los árabes también tenemos que aprender mucho de estas cosas porque, joder, pues algún día hablaremos del tema de la arquitectura y la ingeniería de los árabes porque era impresionante. Ya sabemos que eran unos auténticos máquinas edificando y una de las cosas chulas también que hacían los árabes, cuando todavía evidentemente no se tenía tecnología para climatizar, construían sus casas encima de sótanos que llenaban de agua con aljibe, ¿sabes? Para que pues tuvieran esa refrigeración natural del agua que estaba debajo. O sea, hay incluso museos, creo que en Cáceres, en la ciudad de Cáceres, hay una casa árabe en la que hay este sistema, es una especie de, ya te digo, de cuevas subterráneas y aljibes, donde colocaban sus estancias, donde dormían, debajo de este tipo de aljibes, los llenaban de agua y conseguían esa refrigeración natural. O sea, súper interesante. Claro, Si no sí. lo conocéis, que animo a todos a que visitéis este tipo de, de patrimonio, ¿no? Que está ahí al alcance de todos. Y en este caso, date cuenta la ingeniería en sí, que el agua lo que hacían era diferentes sistemas de recoger y de adaptar los canales para que todo el agua de lluvia, el máximo posible de agua de lluvia se recirculara y fuera a parar a esos aljibes. Sí, sí. Es tecnología punta sin necesidad de mucha, bueno, de mucha electricidad o de muchos recursos. pues si queréis avanzamos un poquillo con qué sistemas podemos encontrarnos hoy en día, porque a ver, la verdad es que hubo un salto en el pasado de ya lo que hemos hablado, ¿no? También mencionar el abanico, fíjate que tampoco una cosa tan simple que no lo hemos dicho. Pero claro, hoy en día vamos por la calle y vemos en las fachadas máquinas de bombas de calor, tenemos en la universidad o en edificios, en casa, el aire acondicionado, ventiladores, pingüinos. Entonces, claro, son, digamos, los elementos más utilizados. Pero también tenemos otros sistemas. Por ejemplo, tenemos geotermia, aerotermia, biomasa, calefacción de suelo radiante. Entonces, vamos, si queréis, a comentar un poquillo estos sistemas. Sí, No sé si si he como dicho bien alguno que no dice, debiera o no, alguno de no, más, pero fantástico, podríamos fantástico, sí, comentar. porque de hecho los más comunes, por así decirlo, es el típico split que en la gran mayoría de casas todo el mundo tiene y que tiene ese aparatito que luego explicaremos un poco qué es, que está fuera y que queda tan precioso en la fachada, ¿sabes? Algún arquitecto haría así. Yo te lo diría a la cabeza. Claro, pero bueno, pues creo que por el orden más o menos que hablamos un poco entre nosotros, vamos por lo menos a empezar con temas de sistema de climatización que a lo mejor sí que están más implantados también, pero que son más desconocidos para el público en general, ¿vale? Y entonces, pues si queréis empezamos un poco a hablar de la aerotermia, ¿no? Que es un tema que está ahora de moda, que ya, bueno, pues es una solución que está bastante implantada, pero bueno, que por así decirlo, es algo que puede resultar algo más desconocido para el público en general. Así que si queréis, voy a poner una capturita de pantalla de un sistema de aerotermia y mientras pongo la captura, pues bueno, luego ya empezamos un poco a comentar si queréis cómo funciona, particularidades, etcétera, etcétera. Dame un segundo que voy a hacer aquí de regidor y poner la captura. Esto es como conducir en Fórmula 1. Desde la tele vemos como esa persona nada más que tuerce el volante, pero realmente está llevando una serie de mecanismos y una serie de botoneras espectaculares, ¿sabes? Pues igual, aquí emitiendo y a la misma vez. Claro, claro.
Bueno, pues nada, creo que ya sale en pantalla. En Twitch está tardando un poquitín porque tengo por aquí el monitor abierto y no ha salido todavía, pero bueno, básicamente comento si queréis un poco el esquema general. Vemos por ahí una bomba de calor, que es lo que antes decía Ángel. Vemos una sonda exterior, un controlador, un depósito de agua caliente sanitaria, un módulo hidráulico y en este caso, pues vemos también que hay como una especie de tubería, que esto es el famoso suelo radiante y también aparte, pues el sistema de, bueno, pues un sistema de un equipo terminal de ACS, como puede ser, por ejemplo, una ducha, un fregadero, etcétera, etcétera, con un termostator interior. Así que bueno, si queréis, o Candy o Ángel, si queréis un poco, mira, ya creo que sale en Twitch, explicar Sí, alguna particularidad o beneficio, ventaja de este sistema, pues nada, adelante, es todo vuestro. yo antes de nada quería comentar que el suelo radiante ahora está de moda. Estamos de moda. Es un sistema muy caro. Al final tienes que saber en la construcción de tu vivienda qué porcentaje de dinero vas a invertir en la climatización. Y si lo haces hace 10 años y lo haces ahora, te das cuenta de que a lo mejor ha subido un 30 o un 40% esa inversión por la moda del suelo radiante. Pero que el suelo radiante no es una cosa que se haya inventado ahora, porque en el norte de España, muchas casas, casas que están aisladas, casas de piedra, las típicas en el norte-norte, están levantadas, con lo que ahora es un suelo técnico sanitario, pues están levantadas y lo que hacen es que en toda la parte de debajo tienen como un pequeñito espacio que cubre toda la superficie y hacen varios fuegos, varias candelas ahí abajo con piedras y con madera que guardan el calor y lo emiten hacia el suelo. De esa manera, si una persona se descalza en Galicia a 5 grados bajo cero, puede andar descalza por el suelo porque el suelo está caliente, está radiante. O sea que esto es un sistema moderno, superestructural, que lleva un sistema muy preciso, pero que no deja de ser un suelo radiante como el suelo radiante de las casas en el norte de España, ¿sabes? Que es algo que está inventado. Y ya está, por puntualizar, no dejar atrás un poquito este tema de historia, porque no deja de ser instalaciones históricas, pero que lo que es el funcionamiento de decir metro cuadrado de potencia irradiada, de vatio irradiado, ya lo hacían con ese tipo de viviendas. Bueno, por dar una breve explicación, a ver, a mí este tema en la universidad, yo sinceramente me aburría. Yo no soy experto y seguramente me coma algo o me falte algo, así que si eso me corregí, ¿vale? Total confianza, incluso en el chat, si queréis aportar algo, pues, o decir, oye, que no, estás equivocado, yo qué sé. No os cortéis y bueno, lo decís. Brevemente, ¿cómo funciona la aerotermia? Nosotros cuando vamos, lo dicho, por la calle, vemos en la fachada máquinas de bomba de calor, pues esa misma maquinita que tiene un ventilador absorbe el aire de la calle. Claro, está en el medio externo. Va a depender de si es un sitio u otro, la temperatura, pero eso hablaremos más adelante. Absorbe aire, entra a su circuito. En ese circuito hay un líquido refrigerante que en contacto con este aire se supone que lo va evaporizando, sigue por el circuito hasta un compresor, perdón, que comprime ese gas ya en estado gaseoso, aumenta la presión, aumenta la temperatura y ya entra a la vivienda. Brevemente digo, por explicar un poco el sistema, aunque son todos bastante parecidos en general. Y A luego ver, ya entraría, como vemos en el dibujo, pues al depósito. Si queremos que luego se distribuya en el circuito de agua caliente sanitaria. Y en el caso del suelo radiante, bueno, si es por tubería, pues podría ser agua fría o agua caliente. El ciclo se puede invertir, dependiendo de si es verano o si es invierno. Aunque el suelo radiante también es cierto que puede ser eléctrico. En vez de colocarse tuberías debajo del suelo, pueden ser resistencia y funciona eléctricamente. Pero bueno, en este caso dependería del agua. Por añadir alguna ventaja al sistema de la aerotermia, es que la energía la proporciona la red eléctrica, no un combustible. Por tanto, no tienes que usar un combustible. Al no tener que usar combustible, no tienes que rellenar un depósito. Al no tener que usar un combustible, hace que también esta instalación sea más segura. Y bueno, se puede combinar con una instalación fotovoltaica, por ejemplo, y hacer que sea incluso más económica la instalación completa. Sí. A ver,
el funcionamiento del compresor en sí, más o menos es el que has explicado, pero el circuito, o sea, hay un líquido que tiene unas propiedades características, y es que si tú lo comprimes en gas, elevas mucho la temperatura, y al elevarla y al intercambiarla en un radiador, aunque en la calle haya 40 grados, y tú al comprimirla obtienes 80 grados, lo que hace esos 40 se los transmites a los 80, le bajas la temperatura y al bajársela tiene la capacidad de enfriarse el líquido y de convertirse en estado líquido. Y luego, para volverlo a pasar al estado gaseoso, para que se pueda comprimir, porque el líquido se puede comprimir, hay una válvula estranguladora que al pasar por ahí con tanta fuerza lo pulveriza. Y ese intercambio al final pasa por dos radiadores, uno frío y otro calor, que el frío es el que tú utilizas para soplar o para intercambiar con agua dentro de tu vivienda. Como dice, es un sistema que, hombre, es un circuito muy cerrado, muy sencillo, se puede compaginar con fotovoltaica y de esa manera ahorrar costes. Lo bueno que tiene o malo este tipo de instalaciones es que calientan agua a muy bajita temperatura, como mucho unos 50 grados. ¿Por qué se utilizan suelos radiantes y no en radiadores? Porque al estar a tan poca temperatura necesitan mucha superficie de radiación. Por ejemplo, tú los radiadores con el gasoil los calientas a 75, 80 grados y eso es suficientemente radiación para calentar una habitación. Sin embargo, a 50 grados necesitan ganar superficie. No lo tienes en grado, lo tienes en superficie, pues le metes a todo el suelo. Con el frío ocurre algo muy similar. La máquina no puede bajar nunca de 16 grados de frío, porque empieza a partir de 16 grados hacia abajo empieza a haber condensaciones. Las condensaciones en un suelo empieza a estropear suelo, empieza a crearse bolsas de agua, etcétera. Así y todo, el frío del suelo radiante siempre está sensación térmica de 2 grados. O sea que realmente, aunque tú lo pongas a 16, equivale a 14 grados. Y nunca puede bajar de ahí la máquina. Es un sistema novedoso, es una instalación muy invasiva en toda la vivienda y luego tiene la contrapartida de que tiene la competencia de la geotermia, que es muy similar, pero el equipo trabaja de otra manera. Y Manu, que pilota el tema también, lo dejamos hablar y seguro que nos lo explica. Sí, bueno, yo mucho más que añadir no tengo. Ángel, pues para darse tema al tema de climatización en clase, bien que lo has explicado. ¿Sabes? Bueno, gracias. Así que bueno, nada, simplemente añadir a lo que habéis dicho, que totalmente de acuerdo con las cosas que habéis explicado y que bueno, por hacer un poco de clasificación con el tema de la tecnología, normalmente cuando hablamos de sistemas de climatización, pues siempre atendiendo al tipo de tecnología siempre vamos a escuchar la clasificación de equipo con estas palabras: aire-aire, aire-agua, agua-aire. En fin, esto es lo que se utiliza, por así decirlo, de una forma más técnica en la calle para clasificar todos los distintos equipos. Y el tema de la aerotermia tenemos que es un claro ejemplo de un sistema aire-agua. Entonces, como decían Candy y Ángel, pues eso, utilizamos un equipo exterior, ¿no? Que al fin y al cabo lo que hace es aprovechar la energía del aire, en este caso, y de ahí ya luego vamos a ver la diferencia con el tema de la geotermia. Pero aquí nuestra fuente de energía va a ser el aire del exterior, que por supuesto esto implica instalar equipos exteriores, unidades exteriores, y que luego, bueno, pues a través de un proceso termodinámico, pues vamos a conseguir, pues eso, pues que tengamos frío o calor en un fluido que podemos almacenar en un depósito, por ejemplo, como el que vemos en pantalla, para agua caliente sanitaria, para ducharnos, para fregar los platos, para cualquier tipo de uso que requiera de agua caliente sanitaria y también pues para el famoso suelo radiante que, como decía Candy, que es tan invasivo porque al fin y al cabo poner suelo radiante en una vivienda consiste en, bueno, si es una vivienda nueva, con suerte ponemos el suelo radiante antes de poner nuestro suelo. Y claro, evidentemente no deja de ser una tubería que recorre haciendo varios lazos todas las estancias y que, claro, si incluso tenemos la opción de que ya tenemos ya la casa edificada y queremos poner un suelo radiante, pues implicaría levantar básicamente todo el suelo. Y bueno, y que como ventaja del suelo radiante, por ejemplo, con respecto
radiadores, por así decirlo. Bueno, pues sí, el suelo radiante pues es algo muy homogéneo, que se distribuye muy bien por lo que es todo el suelo y que ese calor que se emana o ese frío que se emana es muy, muy homogéneo en todo el suelo y al fin y al cabo pues se produce aquí como una especie de equilibrio térmico que es muy confortable. Quiero decir, todos los usuarios que tienen casas y viviendas con suelo radiante suelen estar bastante contentos con este sistema porque es un tipo de climatización bastante confortable. Es muy parecido a este sistema y vamos a hablar ahora mismo de ello sin perder más tiempo. Va a ser la geotermia, que voy a poner la imagen en pantalla. Por añadir un Sí. matiz, también otra ventaja de la calefacción de suelo radiante es que ocupa poco espacio. De hecho, se supone que solo hay como un armarito en una sala al que le llega, bueno, lo calentito. Y de ahí, de los colectores, salen ya los tubos hacia el suelo y ya es donde se distribuye pues, por todo el suelo. O sea que ocupa muy poco espacio. Pero si tú tienes bueno, un radiador eléctrico o el aire acondicionado, en el momento en que lo apagas, pues ya notas que se pierde calor. En este sistema tarda más en calentarse, aunque luego si lo desconectas, tengo entendido que aguanta un poquillo, retiene un poco el calor, aguanta el calor durante un tiempo. Y luego en el caso de que ha dicho antes Cándido, también ventajas de la aerotermia, no, perdón, inconvenientes que no se puede colocar en cualquier sitio, porque si hay una diferencia de temperatura o una temperatura muy alta, es eso, que puede condensar y puede crear condensación y puede ser peligroso. Sí, y de hecho eso es algo que se hace extensible para todos los sistemas de climatización. Siempre como consumidores vamos a un sitio a hablar con algún técnico, con algún experto en la materia, en el tema de climatización, y siempre preguntamos, oye, ¿qué sistema es mejor para climatizar o para, algunos casos, solo calentar o solo enfriar? Y bueno, no es que exista ningún sistema que de forma automática sea justo el que todo el mundo requiere para unas condiciones, sino que el tema de la climatización es algo muy particular de cada sitio, de cada vivienda, porque depende del aislamiento que tú tengas en tu vivienda, vas a tener un sistema o vas a tener otro sistema, depende de la zona geográfica donde vivas. Evidentemente, la climatología extrema que hay, por ejemplo, en el sur, donde en invierno hace bastante frío y en verano hace bastante calor, no es lo mismo que en otro tipo de clima donde se mantiene pues más o menos constante a lo largo del año una temperatura que no varía. Entonces, pues Claro. eso es muy importante, ¿eh? Cuando vayamos a algún sitio a elegir un aparato, que sepamos que las condiciones de contorno son nuestra zona geográfica y las características, las envolventes de nuestra vivienda. Si tenemos más aislamiento, menos aislamiento. Y bueno, lo Ujú. dicho, aquí vamos a la geotermia, que bueno, doy comienzo con la geotermia. Básicamente hay una diferencia clave entre aerotermia y geotermia. Y es que ahora, como decía antes, la aerotermia cogíamos la energía del aire y con la geotermia, como su nombre indica, cogemos la energía desde el suelo, ¿vale? O sea, ya no tenemos una unidad exterior, sino que a través de un sistema, a través de un circuito, cogemos la energía del suelo, y creo que en esto estarán de acuerdo conmigo Candy y Ángel, bueno, que la geotermia frente a la aerotermia es un sistema joder, pues aprovecha de que en el suelo hay una temperatura más estable que en el aire. O sea, en el aire hay una temperatura que puede oscilar más, pero prácticamente en el suelo siempre tenemos la misma temperatura, ¿verdad? Y esto lo hace bastante interesante. Pues la verdad que sí. Al final lo que hace es, en vez de intercambiar, tú por ejemplo pones en tu vivienda 25 grados y en la calle hay 45, el golpe térmico son 20 grados. Y igual pasa si hay -2 y pones 25, ¿sabes? Hay 27 grados. El suelo normalmente casi siempre está sobre 15 grados. De 15 a 25 solo son 10 y al final es esfuerzo que tiene la máquina, potencia eléctrica para llegar a la temperatura que tú le estás exigiendo. Ese esfuerzo, al final, mientras menos sea, pues menos consumo. El problema, pues que es una máquina que tiene un montón de tubos enterrados en el suelo y tiene un trabajo de campo ahí que encarece la inversión inicial. El, una máquina,
el tener un modo de vida, porque estos equipos, tanto la aerotermia como la geotermia, tienes que realmente encenderlos en octubre, pararlos en marzo y al revés, con frío desde mayo hasta septiembre. Son equipos que tardan muchísimo en llegar a la temperatura óptima y que no puedes llegar sofocado de la calle, sentarte en tu sofá y decir voy a encender el suelo radiante, porque no vas a conseguir frío. Y en calor exactamente igual. Así que son equipos que tienen un trabajo lento para llegar a su temperatura óptima. De afuera de casa y solo vienes a casa a comer y a dormir, a lo mejor en la instalación que te interesa. A Manuel lo veo yo congelado en la imagen y aquí tengo Sí, congelado también el Twitch. creo que hemos vuelto, hemos tenido una caída, ¿vale? Porque yo sí Vale. que te escuchaba a ti, pero acabo de ver que OBS se ha caído, ha resucitado, entonces no sé cómo saldrá esto en el directo. Por mí, Candy, si quieres repite lo que acabo de decir porque me ha parecido bastante interesante. Yo sí que te he escuchado, pero por asegurar que los demás te hayan escuchado, Vale. todos los espectadores, pues adelante. Ahora sí va todo perfecto, ¿vale? Resumo un poquillo para no hacer largo por si sale bien. Las instalaciones de suelo radiante son instalaciones que tanto en invierno como en verano hay que dejarlo todo el día encendido, tanto para calor como para frío, para conseguir esa sensación térmica tanto en frío como en calor. ¿Qué pasa? Que si tu hábito de vida es que solo vienes a casa para comer una hora y dormir, pues tienes que dejar la máquina encendida todo el día. A lo mejor el simple hecho de llegar sofocado, sentarte en el sofá y darle a la máquina para enfriarte, no te va a enfriar porque necesita unas pocas de horas de funcionamiento para bajar esa temperatura, con lo que a lo mejor te interesa más otro tipo de sistema, que como decía Manu antes, según el aislamiento de tu vivienda o donde se encuentre ubicada tu vivienda, necesitas un tipo de instalación u otro, pues el modo de vida que tú lleves también necesitas un tipo de instalación u otro. Ese era un poco el resumen de cuando se ha cortado. Pues bueno, este sistema también sirve para refrigeración, calefacción y agua caliente sanitaria. Lógicamente, como depende se obtiene del calor de la Tierra, las capas de la Tierra se dividen en corteza, manto y núcleo. Cuanto más perfores la Tierra, como si fueras a obtener petróleo, pues más caliente vas a encontrar las rocas, la tierra, el suelo o incluso agua. De hecho, las centrales geotérmicas buscan siempre estar justo o lo más cerca posible, lo más encima posible de donde haya una zona que haya agua y justo debajo que haya, a ser posible, magma. Porque en esos puntos donde está el magma, está calentando el agua, ya encuentra el agua evaporizada. Y es ahí donde hay más temperatura y se utiliza pues, en procesos industriales. Perdón, se utiliza directamente para generar energía eléctrica. Si suele estar en torno a 150 grados o 90 y 150 grados, que sigue estando a una temperatura bastante caliente, pero se aprovecha eh, el calor para producir electricidad interactuando con el líquido refrigerante, por ejemplo, de las centrales nucleares. Y si, por el contrario, encontramos esa temperatura más baja, de 30 hasta 90 grados, es cuando realmente se utiliza ya para el hogar, para climatización, agua caliente sanitaria. ¿Algunas ventajas o algunos inconvenientes respecto a la aerotermia? Pues, por ejemplo, que una extracción geotérmica requiere de estar cerca de la Tierra. No puede, o No, podrías a lo mejor de tenerlo en un disponer de la piso. tierra. Claro, Sí, sí. ponerlo en un piso, claro. Dispones de superficie para poder enterrar el tubo que te pida. Una de las Y grandes tendrías más dudas pérdidas. con estos sistemas es aerotermia o geotermia. Y otra vez volvemos a lo mismo. Depende. Depende de dónde Claro, vivas. Depende de las características de tu casa. No te puedes plantear poner un sistema de geotermia si tú no tienes un suelo cercano en el que puedas hacer una excavación para ponerte un sistema de geotermia. claro. Es evidente. Y luego,
y es algo que creo que es de las primeras cosas que mira alguien a comprarse o a decantarse por un sistema y otro. El tema económico. La geotermia es más cara que la aerotermia, pero cuidado con el periodo de amortización, que no es lo que te gastes el día que la compras, que es lo que te puedes ahorrar a lo largo de la vida útil. Entonces, eh, por supuesto, el sistema geotérmico es un sistema más eficiente que hace que a lo largo de su vida útil tú vayas, vayas amortizándolo de una forma más rápida que la aerotermia. Pero cuidado, cuidado con la casa que tienes, que a lo mejor si tienes 90 metros cuadrados no necesitas tanta, pues tanta potencia de climatización y a lo mejor en una vida útil de 30 años con la aerotermia te resulta suficiente y no tienes que optar por un sistema geotérmico. Entonces, en resumen, siempre va a depender de las características del entorno y de tu vivienda. Exacto. En estas cosas es como todo. Si existen varios sistemas conviviendo a la vez, no es porque haya uno que sea el mejor de todos. Si uno sobresaliera de todo en muchísimo, directamente hubiera acabado con los demás. Sino que existen varios sistemas que los estamos explicando ahora y el que todos convivan es porque la casuística hace que para cada casa uno de ellos sea el mejor, pero no para todas las casas. Efectivamente. Vale, pues si queréis, compañeros, si no tenéis nada más que decir de aerotermia y geotermia, paso al siguiente sistema. Una, una cosilla, lo que decía Cándido, la geotermia es un sistema que conviene usarlo por un tiempo prolongado. No simplemente encender y apagar porque que luego es lo que has dicho tú, Manuel, que una cosa es pagar la instalación y luego en cuánto tiempo la amortizas, ¿no? Que no, a lo mejor no te compensa y dependiendo de la casa que tengas y dónde, pues lo mismo simplemente con un aire acondicionado vas que chutas, ¿no? Alguna semejanza entre aerotermia y geotermia, que obviamente ambas energías, ambos sistemas son eficientes, no requieren de uso de combustible, se pueden combinar con una instalación fotovoltaica y además del ahorro económico que suponen, hasta hace poco, o no sé si actualmente sigue habiéndolo, en España existen subvenciones. Exacto. Hace poco, por ejemplo, con las placas fotovoltaicas para poner tú en casa, creo que daban también subvenciones. Hubo un tiempo que daban subvención. Mm. Y luego alguna diferencia que, bueno, la instalación de la aerotermia, que creo que lo ha dicho Cándido, es más barata que la instalación de geotermia. La geotermia es más eficiente, creo que tiene menos impacto visual, eso es Ujú. obvio, Sí. va todo soterrado. Y bueno, la bomba de calor de la aerotermia extrae el calor del ambiente, entonces si estás en un sitio que hace mucho calor o en otro sitio que hace mucho frío, pues vas a notar a lo mejor más variación térmica y en cambio la bomba de calor que funciona en el sistema de la geotermia, pues claro, la Tierra se encuentra generalmente a una temperatura más o menos constante durante todo el año. Así es. Bueno, pues dicho Así es. esto y por ir agilizando el tema, ahora no voy a poner las imágenes porque no sé por qué, pero voy a dejar que el sistema se estabilice un poco, porque al cambiar de imágenes a la webcam antes me ha fallado y, y como ahora va bien, no quiero que pase eso, pero vamos, que como vamos a hablar de sistemas que son, o que creo que son bastante conocidos por todos, no, creo que no va a ser necesario poner las imágenes porque son muy simples, y es que vamos a hablar ahora de las calderas. Y hablando de las calderas, pues si queréis, compañeros, por hacerlo más ágil, vamos a poner ya las dos juntas, la típica caldera de gas o de combustible y las calderas de biomasa, ¿vale? Si queréis, hablamos un poco, porque más o menos el funcionamiento es el mismo, simplemente que lo que cambiamos el combustible. Y ahora podemos hablar de lo que nos aporta uno de ventaja y lo que nos quita otro de desventaja, ¿vale? Pero sí que las calderas, pues nada, ¿dónde nos encontramos calderas? Pues en casi todos los sitios. El tema de las calderas para el tema de la calefacción de hospitales, de centros comerciales, de viviendas, a menor escala, por supuesto, pues ha sido uno de los sistemas más utilizados que ha habido en la historia de la climatización, porque, bueno, pues es un sistema que funciona bastante bien, aunque sí que es verdad que requiere una gran instalación, pues tenemos bastantes dispositivos entre lo que es el generador de calor, todos
el tema de todas las tuberías, todos los equipos, las unidades terminales que tenemos que poner, radiadores, etcétera, etcétera. Pues un sistema bastante complejo a nivel hidráulico, pero que, oye, funciona muy bien y que, bueno, que creo que es digno de que hoy lo comentemos y establezcamos un poco las curiosidades, desventajas, ventajas de usar gas, de usar, bueno, gasoil ya casi que no se usan tanto las calderas de gasoil. Antes sí que en la industria se utilizaban mucho, bueno, y en las viviendas también. Llegaba el camión de Resol o de Cesa, no nos pagan ninguno de los dos, no quiero hacer publicidad, y nos recargaban el depósito de combustible. Y hoy en día también se está optando mucho por el tema de la biomasa, huesos de aceitunas, peles, para las calderas. Así que bueno, abro ronda de participación. ¿Qué opináis? Vale, pues lo primero es que si el chat quiere opinar algo también, pues estamos abiertos a que vayan comentando y vamos contestando y nos vayan corrigiendo, que estamos aquí para todo. Luego, lo que ha dicho Manu son calderas con las que hemos nacido con ellas, han nacido nuestros padres y han nacido nuestros abuelos. Yo creo que esos tipos de calderas vienen desde la Revolución Industrial, donde no solo aquí, sino en países del norte, al final se tenían que calentar. Y esas grandes calderas siguen a día de hoy abasteciendo a hospitales, centros comerciales, o sea, entornos grandes y viviendas. El gasoil cada vez se utiliza menos, solo en entornos rurales donde no llega el gas ciudad, pero al final es exactamente lo mismo, lo que cambia un poco la composición del gas al gasoil. Luego ha entrado ahora en juego la biomasa, porque Se una acaba de potencia colgar, calorífica, Candy. y lo bueno que tiene, ¿me escucháis? Sí, ahora sí, espera un Yo segundo, sí, ¿Me que escucháis se está, ahora? es que estoy viendo que se está estabilizando otra vez el sí. sistema. Sí, ¿Sí? ¿Me escuchas? sí, ahora sí. Sí. ¿Te sale el pilotito en verde? No. Así, espérate un segundo. Sí, porque yo te escucho bien, pero me sale que como que no se está compartiendo ¿Qué la tal? conexión. ¿Me escuchas? Sí, sí, yo te escucho perfectamente. Lo que no sé si se Sí. está viendo en OBS. O Vale, sea, aquí ahora tengo sí, el Twitch abierto por si alguien. ahora sí. Sí. Ahora yo te escucho bien Vale. y se está estabilizando el sistema. Así que adelante. Pues que ha entrado en juego el tema de la biomasa porque al final es un sistema limpio, que las emisiones de CO2 se reduce muchísimo y de cualquier otro tipo de gas de efecto invernadero. Así que son sistemas que están conviviendo ahora mismo y la principal ventaja que tienen es eso, que son sistemas fiables, se han utilizado toda la vida, no son tan invasivos a la hora de tanta tubería por el suelo, va a un punto focal, a un radiador, y llega el agua bastante caliente. La principal diferencia que hay por llevarlo a un terreno es el mantenimiento, que los equipos de gasoil, con revisar cada 1 o 2 años los inyectores por la suciedad, con eso consiga que, el buen funcionamiento del equipo. Sin embargo, las calderas necesitan que cada 48 horas se limpie el cenicero donde se crea la ceniza de la biomasa, porque al final no se quema el 100% del combustible como pasa con el gasoil, sino que el residuo se queda ahí y hay que limpiarlo para que no se creen sedimentos y posteriormente salgan ardiendo junto con la máquina. Es una ventaja, ¿no? Las calderas de biomasa, esa última que acabas de decir, frente a las de gasoil, que obviamente todo tiene un mantenimiento y requiere de un mantenimiento, como por ejemplo el de la geotérmica, que también requiere, obviamente, y es más cara, además de requiere más periodicidad, pero el hecho de simplemente vaciar el depósito de ceniza de la de biomasa, pues eso es bastante más cómodo y una buena ventaja. Hay muchas maneras de alimentar una caldera de biomasa, puede ser el pellet, es la materia prima más común, aunque también tenemos huesos de aceituna, hay cáscaras de nueces, hay hojas de árboles que, bueno, requieren un tratamiento para secarlas y tal y cual, para que no haya pérdida de eficiencia. Pero bueno, yo creo que por ahí van los tiros, ¿no? De cara al futuro, que se pueda dar más de un uso, incluso más de dos o más de tres usos a los recursos que tenemos, utilizando todo lo que podamos y para no tener que gastar
o utilizar más, sino simplemente el mismo. Y de hecho también hay combustibles, ¿no? O sea, se están investigando combustibles para automóviles que usan biomasa, no sé si es biodiesel, ¿no? Puede ser también Sí, que es... sí, es aceite. Aceite, por ejemplo, de girasol que lo refinan un poco más para que la combustión sea más óptima y se aproveche. Lo bueno que tiene la biomasa, como has comentado, es eso, es que a ti tú tocas el radiador y está a la misma temperatura, sea diésel, sea gas o sea biomasa. Al final eso tú lo regulas en el quemador, con la máquina y ya está. Pero lo bueno que tiene la biomasa es que ha ido un poquito más allá con la naturaleza y está aprovechando algo que antes se desechaba. O sea, por ejemplo, en este caso, la aceituna se comercializa para el consumo propio, mesa o para aceite. ¿Qué pasaba con el hueso? Pues se desechaba. Pues de esta manera han sabido sacarle el proceso a ese hueso porque tiene un poder calorífico muy elevado y le están dando un uso, o sea, una vida, no sea algo que se deseche directamente. Y se genera mucho, porque date cuenta cuántas aceitunas se pueden comercializar, tanto en modo de aceituna como en aceite, al cabo del año en un país, como para que el hueso, que a lo mejor es un 20% del peso de la aceituna, o sea, por decir algo, se utilice, o sea, se le dé un uso. A lo que se le dé ese uso tiene demanda, ¿sabes? Y la verdad que está bastante bien. Y si encima son productos naturales que limpian la naturaleza, y ya que ese hueso, averíguate dónde caería, dónde estaría tirado, pues está genial. Esto es un claro ejemplo de economía circular, básicamente. Exacto. Y bueno, para los que nos estén viendo, que estamos hablando de calderas de gas y calderas de biomasa, o sea, la caldera en realidad es lo mismo, o sea, lo único que hacemos con una caldera es calentar agua, ¿vale? Tenemos una especie de tanque que, bueno, algunas calderas, sobre todo las industriales, son más de forma cilíndrica, las calderas más pequeñas, que son las que se utilizan en las viviendas, pues tienen otra geometría, suelen ser más cuadradas, más rectangulares, pero bueno, todas llevan un tanque interior donde hay agua con una especie de camisa o tubo por donde circula, bueno, por los humos que se producen en el quemador, que en este caso, pues ahí es donde está la diferencia, que el quemador sea a base de gas o de algún combustible de tipo fósil o que el quemador sea a través esté alimentado por combustible biomásico. Esa es la única diferencia. Y las diferencias también residen pues en el mantenimiento, en lo que contaminan una y lo que contamina otra. Algo interesante que se puede decir aquí, pues sí, es el tema de la dependencia energética. Ya lo hemos hablado en el día que estábamos con el episodio, no sé ya cuál fue, pero que hablábamos de la dependencia de los combustibles con otros países. Bueno, pues creo que hoy en día tener una caldera de biomasa es prácticamente una garantía, sobre todo viviendo bueno, en Extremadura y en España, ¿no? Porque aprovechamos todo lo que obtenemos de nuestros bosques, de la naturaleza, que no tiene que venir de ningún sitio, ni transportarse a través de conductos, ni a través de barcos, sino que se obtiene de nuestra tierra. Y oye, es un sistema que no nos falta ahí en la puerta de nuestras casas, sino que ya no tenemos ese problema, ¿no? Como tenemos con el gas. Ahora mismo, el que tenga una caldera de gas, pues bueno, pues ya vemos las noticias, vemos tal, que si la Unión Europea nos dice que tenemos que recortar un 15% el consumo de gas, oye, pues ahora puede resultar bastante interesante adquirir ya una caldera, una estufa de pellets o de algún tipo de biomasa en general para calentar nuestra vivienda este invierno. Ahí lo dejo. Que luego no haya Para, sorpresa. para calderas de biomasa no sé si existirán subvenciones como en Sí. algún posible caso o hubo anteriormente para la aerotermia, pero bueno, sería también otra forma de fomentar energías limpias, que la verdad es que en España hay formas ahí muchísimas. Pues sí. Sí, existen subvenciones tanto para las calderas de biomasa como para aerotermia y para fotovoltaica a día de hoy en Extremadura. Y lo que decía Manu antes, al final, bueno, al principio casi todo el mundo tenía en casa una chimenea. Y la caldera de biomasa o la estufa de pele es esa chimenea que teníamos antes, pero sofisticada, para evitar olores de humo, evitar tener que ir a coger leña, porque al final el pele viene en saquitos creo que son de 15 kilos, tienen arriba una torba, tú llegas, lo abres, lo echas y directamente
eso empieza a coger, quemar y echar calor. Así que no deja de ser una chimenea sofisticada que funciona igual que funcionaban las chimeneas, han funcionado las chimeneas durante toda la vida. Efectivamente, no deja de ser una transformación de los sistemas convencionales. Y si hay algo que sabemos que funciona bien, son los sistemas convencionales. Y claro, evidentemente, pues la comodidad es increíble, tanto para calderas como para estufas de biomasa. Es tan fácil como coger, volcar un saco en la tolva y a través de un sistema de un tornillo sin fin, los peles van cayendo en el cenicero y se van quemando. Y oye, es que se puede incluso hasta programar el encendido para que la estufa se ponga sola a funcionar, o la caldera cuando tú estás fuera de casa. Y eso, evidentemente, cuando tenías la chimenea con la leña, pues es algo que no podías hacer, aparte de lo sucio que era, ¿no? Que también, pues, olía a humo en la casa, el cortar la leña, prepararla para que cupiese en la chimenea, en fin. Todo, vamos, toda la tecnología va avanzando y creo que a mí me gustan bastante, ¿eh? El tema de las calderas y las estufas de pele, creo que es una solución bastante buena. Son muy confortables a nivel de vivienda, quiero decir que es un calor bueno, el típico calor de fuego de candela. Lo que pasa es que hay que tener también un poco de cuidado en qué zonas las instalamos de nuestro hogar y también con la potencia. Quiero decir que si no queremos tener un foco, al fin y al cabo la estufa de pele es un foco, por ejemplo, fuerte, puesto en un punto, en una vivienda, ¿no? Si no, optamos, por ejemplo, por una estufa, o por una caldera donde ya luego calentamos agua y canalizamos ese calor a través de radiadores. Pero si, por ejemplo, decidimos poner una estufita de peles en un punto en concreto de nuestra vivienda, quiero decir que vamos a tener un gran foco de calor en ese punto, que puede que luego en el resto de estancias se ambiente, pero que claro, tienes que contar con ese foco de calor. Eso es como cuando cambias de casa y dices, ¿dónde pongo el router wifi? Tienes que pensar estratégicamente el Totalmente, punto donde te totalmente. vaya a llegar bien la señal. El símil no puede ser mejor. Pues Vale. no, yo creo que la dinámica es esa, ¿no? Aprovechar, dar todo el uso que podamos a la misma cantidad de un recurso, reutilizarlo todas las veces que se puede, que sea lo más limpio posible, que es lo que has dicho, ¿no? Antes las calderas de diésel, pues claro, eso también la combustión que genera, eso es tóxico, ¿no? Y ahora esta caldera, pues, es energía limpia. ¿Hacia dónde eh, qué os ocurre o evento creéis que, cómo veis el futuro? ¿Qué creéis que se podría mejorar o qué creéis que va a surgir? ¿O habéis visto algo que se esté inventando? Yo el tema del futuro, por ejemplo, los electrodomésticos se están haciendo que cada vez consuman menos energía. Así que creo que, por ejemplo, en este caso, creo que los sistemas se van a perfeccionar para que consuman menos energía o la alternativa es aislar y enfocar las viviendas lo mejor posible para que necesiten menos energía para poder aclimatarlas. Tan importante era antiguamente poner, si hacías una vivienda en mitad del campo, orientar la puerta principal al sur o al este, al este donde amanecía el sol, por el tema de que entre la luz, porque no existía luz, etcétera. Pues creo que ahí interviene mucho el tema de la passive house, que son casas pasivas que están muy bien orientadas, muy bien diseñadas arquitectónicamente para aprovechar todas las condiciones meteorológicas que la rodean y a la misma vez no jugar con eso, con espejos, con cristales, con zonas que puedan hacer mucho de efecto invernadero. O sea, creo que el futuro va a eso, va a diseñar la vivienda para que sea lo más autosuficiente posible a la hora de aclimatarse. Y luego con los sistemas que tenemos perfeccionados, siempre alejándonos de los combustibles fósiles, pues intentar darle el golpe térmico para enfriarlas o calentarlas, porque claro, habrá cosas, cuando todo el globo está caliente, no se salva nadie. Pero si la vivienda, por su propio peso, es capaz de gestionar esa temperatura para no calentarse más de la cuenta, pues creo que por ahí va un poco enfocado el futuro.
Muy interesante eso que has dicho. Yo, básicamente, mi aportación es simplemente que creo que hay una cosa bastante menospreciada siempre en el tema de la climatización, y es que cuando hablamos de climatización siempre vamos a los equipos. Oye, pues yo quiero climatizar la casa, ¡pum! Un equipo. No, cuidado, los materiales son muy importantes. El aislamiento que tú tengas en tu casa es súper importante. ¿Por qué? Porque una casa bien aislada, una vivienda bien aislada, es una vivienda en la que no tenemos que tener tanta potencia en climatización, y eso al fin y al cabo es un ahorro que está ahí siempre, ¿vale? Entonces, que sepa la gente que cuando vaya a fabricarse una casa, que sé que lo frecuente es que no quiera invertir muchísimo dinero en algo que no se ve, porque es que el tema del aislamiento es algo que no se ve, que está dentro de las paredes, y que a mí me da igual que me pongan un ladrillo, que me pongan un ladrillo con un recubrimiento de lana de roca, porque yo no lo voy a ver. O que me pongan una ventana, o me pongan un doble acristalamiento. Esas cosas son importantísimas, importantísimas porque van a hacer que nuestra casa, pues, o no se enfríe ni se caliente tanto por las condiciones que haya exteriores, incluso a la inversa, que una vez que yo tenga mi aparato, sea cual sea, de la tecnología que sea, dentro de mi vivienda, ese aparato, cuando esté emitiendo calor o frío, ese frío se va a conservar durante más tiempo dentro de mi vivienda. Y al fin y al cabo eso se transmite en el ahorro energético. Y no hay más, o sea, es tan sencillo como eso. También un tema por completar o complementar lo que dijo Cándido. Bueno, hay un material que es el grafeno, que he visto que hay, no sé si los teléfonos móviles en el futuro serán solo de ese tipo de cristal, y no sé si de ese material, o que creo que era de ese, o la base es ese material que se coloque en las ventanas de los edificios y que actúan como placas fotovoltaicas para absorber los rayos de sol. Esa Qué también guay. puede ser una opción en el futuro que está bastante guay. Voy a intentar, que he visto que pues, se están estudiando y que podría ser también, pueden emplearse en el Espérate, futuro. Ángel, porque creo que se ha Startup caído esto otra vez. israelí. ¿Se ha escuchado lo del grafeno en las ventanas de los edificios? Sí, sí, eso sí. Pues Volvemos, ¿eh? brevemente una Que... pincelada. Ujú. Vale, que he visto dos cosillas en internet que me han parecido curiosas. Hay una startup israelí que se llama Cold, SOLD, que está investigando un material como si fuera como, no sé, como una capa, una manta, ¿vale? Que tiene varias capas. Que lo que hace es que ese material absorbe los rayos de luz, los devuelve con mucha más frecuencia, provocando una pérdida de energía en su interior, y al mismo tiempo una última capa emite una serie de infrarrojos, ondas de infrarrojo larga, algo así. Se genera una radiación de cuerpos negros en su interior, y al final lo que va a hacer es que del exterior, que estás a 40 grados, a través de todo ese proceso, al otro lado de esa capa, genere una pérdida, genere refrigeración, genere pues, una caída de temperatura de unos 15 grados. Eso se está investigando, por ejemplo, para ropa y tejido.
Y sería también ideal, por ejemplo, no sé si habéis visto en algunos coches que ponen unos vinilos para decorarlos, cambiarles de color. Pues de hecho subieron un vídeo donde mostraban la comparativa de dos coches, uno normal y el otro con esto, con ese vinilo. Tengo el vídeo, ¿eh? Y he puesto... Si quiere que lo ¿Cómo? pongamos. Que tengo el vídeo, tengo el vídeo. Ah, está en inglés, o sí que lo podemos dejar si no en la descripción y ya está, para no perder tanto tiempo. Vale, vale. Eh, como quieras, no lo sé. Como si quiere lo pongo Lo un podemos dejar. poquito, o lo pongo un poquito para que veamos si quiere. Pues me ha parecido interesante el vídeo, ¿eh? Con el tema que estás contando los coches y demás. Creo que podemos poner ese vídeo, porque tampoco tenemos otros más. Entonces, ponemos ese vídeo si queréis, porque creo que llevamos más de una orilla de streaming. No queremos tampoco alargar mucho. Así que, si os parece bien, ¿eh? Ponemos el vídeo, hablamos de las noticias. Y luego, pues ya, si queréis, comentamos alguna curiosidad final de algún sistema así típico que se usa, por ejemplo, de climatización en otros países, que sé que Candy por ahí tenía algo bastante interesante. Y con esto yo creo que ya estaría, ¿vale? Vale, Pongo el vídeo. pues dentro del vídeo esperemos que no se caiga. Vale, vale. Venga, voy a ello, ¿eh? A ver. What if we told you that we have an idea to turn the sun into an air conditioner? You would say we're nuts. We have a screw loose. We have lost any connection with reality. What if we told you that we have already done it? Now you will say, it must be Sol Cold. We are an innovative Israeli startup, and we have invented a revolutionary coating that harnesses heat from the sun and turns it into cold air. Using our Sol Cold in-house optics and chemistry labs, we've created a unique material which has never been seen before. The Sol Cold coating patent combines groundbreaking anti-Stokes technology with perfect black body radiation. We're in the business of losing energy, and we know how to do that very efficiently. How is it done? The double middle layers absorb the hot rays of the sun and re-emit them at higher frequencies, creating a loss of energy, while the bottom layer emits in the far infrared without absorption, ultimately achieving the power of cooling. Take these two cars, for example. Both are equally exposed to the sun. In the car without Sol Cold, we measured a temperature of 55 degrees Celsius. But in the Sol Cold coated car, we measured only 37 degrees Celsius, almost 20 degrees less, and even 3 degrees less than a car in the shade. This technology can save lives, and it can save lots and lots of money. No wonder Volkswagen and Toyota want to use our coating in their future cars. Sol Cold's innovative coating can cover containers that demand cooling and outdoor arenas like tents and even sportswear. We can cover a whole building, but why stop at buildings when we can cover a whole city? Like the city of Rishon LeZion that has recently signed with us to become the first cool city in the world. Everybody's talking about global warming, and we're the ones really cooling it down. Join Sol Cold, the award-winning company, and you could also take part in the cooling revolution. Vale, pues el vídeo ha finalizado. Básicamente, pues bastante interesante. Era un poco lo que explicaba Ángel. El vídeo está en inglés, pero bueno, está subtitulado y solo con las imágenes se entiende perfectamente lo que está diciendo. Bueno, recomiendo a la gente que esté interesada que busque un poco del nombre de esta empresa, porque la verdad es que la reacción que se tiene que producir es muy difícil de explicar, pero no es un proceso fácil, porque para que los fotones de la luz reaccionen, tienen que darse una serie de condiciones y digamos que se alineen todos los planetas para que se produzcan esas condiciones y pueda reaccionar. Pues es un poco complicado, pero bueno. Llevan varios años investigando, gracias también a una investigación que se han hecho hace poco en China, explicando en un artículo el funcionamiento de un modelo similar y bueno, a raíz de eso, pues como que han impulsado la investigación de este material. Muy Bastante interesante. interesante. Bueno, pues no sé si tenéis algo más que aportar o...
Podemos pasar lo que has comentado a las noticias. Vale. Y luego ya damos alguna pincelada sobre este tema y algunas curiosidades. Vale, perfecto. Incluso luego al final vamos a mostrar una imagen, una especie de collage donde están la gran mayoría de sistemas comunes de climatización de las viviendas para que los veáis todos de un golpe de vista, porque evidentemente no nos da tiempo a hablar de todo porque ahí son muchos y hemos intentado hablar de los que quizás son menos conocidos por el público en general. Entonces, pues luego los vemos también. Así que nada, dentro noticias, sección de noticias. A ver, Chan, chan. ¿qué hay por aquí? ¿Qué hay por aquí de noticias interesantes? A ver, yo lo que he visto hoy es que Rusia se va de la Estación Espacial Internacional y va a construir su propia Estación Espacial Internacional. Así que dejan de compartir con los americanos el espacio. Al final es una potencia junto con Estados Unidos que ha sido pionera en el tema del espacio. Lo raro es que se hubieran unido para hacer una estación espacial internacional y bueno, al final eso no sé si será algo positivo o negativo, porque al final allí arriba se hacen un montón de investigaciones, se hacen un montón de pruebas y se descubren cosas y no sé hasta qué punto Rusia va a aportar al resto del mundo los avances que ellos consigan estando ahí arriba. Nah, yo creo que investigarán y no dirán ni pío. Eso. Más cosillas. Yo, bueno, me he enterado hoy, no sé si lo sabéis, a partir de septiembre, esto es un poco curiosidad, Manuel creo que lo sabe, Amazon Prime va a ser más caro. Entonces, pues, 5 euros al mes, ¿no? por lo que he Bueno, leído, sí. Aumenta un 39% en las cuentas de suscripción anuales. O sea, pasamos de pagar 36 euros al año, que era lo que se pagaba hasta ahora, ¿vale? A pagar 49,90. Que bueno, es una diferencia sustancial. Así que bueno, lo decimos para que creo que mucha gente tiene Amazon Prime y si no ha leído hoy el correillo que ha mandado Amazon Prime, pues que se enteren por aquí de que, bueno, a partir de, sobre todo los usuarios nuevos que quieran pertenecer a Amazon Prime a partir de septiembre, pues que sepan que van a contar con esa diferencia de precio. Te digo la verdad, vamos, por lo que voy a decir, a mí Amazon no nos está patrocinando, estamos abiertos. Pues nada. Es que ni 49 euros es caro al año comparado con otras plataformas que ofrecen parte de lo que ofrece Amazon Prime. Sí, que por ejemplo HBO o Netflix son más potentes y tienen otra serie de series más potentes y más pioneras, que el día 2 de septiembre creo que Amazon presenta El Señor de los Anillos, o sea, que pase también un espectáculo. La caña. A lo mejor la subida también viene un poco para amortizar eso. Pues las otras yo creo que están en 12 euros ya al mes, que multiplicas por 12 meses y son 144 euros, ¿no? Y, o sea, y además tiene el Amazon Music, tiene envío en paquetería con un día, gasto de envío gratis, o sea, que no lo veo descomunal, Sí, ¿sabes? que para todos los servicios que Comparado con ofrece no lo ves algo como caro, ¿no? Que, joder, porque tiene muchas ventajas. nada. Eso es lo que están diciendo los usuarios por las redes sociales. O sea, prácticamente de las noticias del día se está comentando mucho y claro, hay una división de opiniones. Están los usuarios que dicen, oye, joder, menuda subida, porque claro, es que es muy sustancial decir que te van a subir un 39%, ¿vale? Y está por el otro Ya. lado los usuarios que dicen, oye, vale, nos han subido un 39%, pero son varias las ventajas, son bastantes las ventajas de estar suscrito a una cuenta de Amazon Prime. Y, ojo, creo que en América Amazon Prime cuesta $100 al año, ¿eh? sé que, bueno, los subieron también la suscripción hace un tiempo, antes incluso que aquí. Antes eran 19 euros y pasó a 36. O sea, que es que ahí sí que casi que se duplicó el precio, ¿sabes? Pero, hombre, subida. Bueno, perdona, creo que estaba diciendo en América. Yo me refería hace 3 o 4 años, Amazon valía 19 euros y lo subieron a 36. Sí, creo que desde Todo 2018 no sube. subían. Bueno, al final
no sé, todo, o sea, es que la inflación, o sea, es que, ¿qué le vas a hacer? Desde aquí también decir que no nos patrocina ninguna marca de agua, pero sí que si alguien quisiera, a Cándido le va a venir muy bien. Seguimos con más noticias. Zaragoza ha puesto en marcha un proyecto piloto de unos robots eh, que, bueno, se controlan, están automatizados y se utilizan para el reparto de comida a domicilio. La empresa se llama GoGo, G-O-G-G-O, por si también queréis investigar un poco. Pues también va a ser el futuro. O sea, al igual que los taxistas, va a haber a lo mejor Teslas, que son coches autónomos en los supermercados. Ojalá no, pero a lo mejor los cajeros y las cajeras desaparecen y lo haces tú manualmente. Pues la automatización. Podría ser un tema de conversación, lo de la automatización en el mercado laboral. ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Quita trabajo? Hombre, Podría ser un buen ya tema. lo vimos, porque, por ejemplo, antes el campo lo labraban cientos de labradores y ahora una persona con una cosechadora da 3 vueltas por allí y obtiene el producto. Cuantísimos empleos se han perdido por eso. Ahora, eran empleos precarios que a lo mejor dice, pues mira, para trabajar en eso mejor no trabajar, ¿sabes? Por las condiciones, etcétera. Poco a poco va pasando y la maquinaria va sustituyendo. Lo único que, hombre, siempre es reubicar para que a todo el mundo tenga oportunidades. Lo suyo es subir un escalón, es decir, pues mira, todo el trabajo precario que lo hagan las máquinas, pero que para las personas que han subido ese escalón no les falte otro tipo de trabajo donde haría falta personas. Yo creo que el dilema al final también viene en decir, vale, pues por ejemplo, yo tengo una empresa y tengo 100 trabajadores. Yo a esos 100 trabajadores les pago un dinero y les pago una seguridad social y ellos mmm, me hacen obtener a mí un beneficio. Ahora, si yo esos 100 trabajadores los quito y pongo 100 máquinas, yo no le pago a esas máquinas, por no pagarle, no pago el impuesto de la seguridad social que equivalían a esos 100 trabajadores y son impuestos que dejo de pagar y que se dejan de arreglar carreteras, hospitales, etcétera, ¿sabes? ¿Hasta qué punto una máquina sustituye a un ser humano, pero no sustituye el impuesto que pagabas por ese ser humano, ¿sabes? Que al final ese impuesto no le llega a las arcas del gobierno y el gobierno no tiene disponibilidad para poder, no sé, yo creo que ahí también hay un dilema hombre, que se puede analizar. Acabas de dar una idea al Ministerio de Hacienda. O sea, vamos a tener que pagar por los robots una seguridad social, Candy. No sé si No eres me patrocina, consciente de lo que acabas no, de decir. tengo un conga de estos en casa y no voy a pagar seguridad social por ahí, ¿Te hombre. imaginas? ¿Te imaginas? O sea, No, cada pero vez que te bueno. limpia el cuarto baño tienes que pagar un impuesto, ¿sabes? No, pero hombre, es un tema que al final, si una empresa que tenga 1.000 trabajadores lo cambia por robot y si los impuestos ya dejan de pagarlo, a ti como contribuyente de a pie te los van a cobrar. O sea, que es que el gobierno no se va a quedar sin dinero. Te lo van a cobrar a ti y tú dices, si es que es el robot el que está haciendo el trabajo, no lo estoy haciendo yo, ¿por qué a mí me vais a retener de un pensionista, que le retenga a un pensionista un 30, un 40%, porque necesiten cubrir unas arcas en el gobierno cuando eso viene debido a que la mano de obra se está sustituyendo por los robots? El robot genera un beneficio, el pensionista no genera un beneficio. Pues sí. Y bueno, una última pincelada también al tema de actualidad. Manuel, aquí quizás podrías tú conocer un poco más o estar más al tanto. Shanghái todos los años elabora un ranking de todas las universidades de 96 países desde el año 2017, en el que, bueno, a través de una serie de parámetros, datos, contrastan cómo ha mejorado una universidad desde el año último al actual. Y al parecer, a nivel nacional, la Universidad de Extremadura, concretamente las ramas de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, han conseguido el primer puesto a nivel nacional en ese ranking de Shanghái. Y no es la primera vez que Sí, estamos lo sé, que no es la primera vez. Sí, ahí sí, arriba. Entonces, ha bueno, sido una enhorabuena. noticia, sí, es una noticia para estar orgulloso porque, bueno, y lo decimos desde aquí, y sí que guarda relación con la tecnología, evidentemente, una de las escuelas de ingeniería
más importantes de la Universidad de Extremadura, la Escuela de Ingenierías Industriales de Badajoz, de la que, pues, por qué no decirlo, los tres que estamos aquí hoy hemos tenido la suerte de ser compañeros allí y formarnos allí, en la que evidentemente, como en todas las universidades, pues hay sus pros y sus contras, pero hay grandes profesionales y gracias a esos profesionales que con su investigación, con su docencia y con todas las cosas, que son bastantes, que se hacen en la universidad, pues al fin y al cabo pues se ven reflejados esos méritos en galardones como el que acaba de recibir, pues esa rama de la electrónica y de la electricidad bueno, de la Universidad de Extremadura. Así que bueno, que desde aquí le damos la enhorabuena a nuestro centro y que bueno, lo interesante de esto es que animo a que la gente, sobre todo de la región, cuando se va a decantar a la hora de elegir alguna carrera, siempre parece que miramos fuera antes que mirar dentro, buscando siempre las universidades con más reputación, buscando, bueno, pues como las universidades más populares. Y ojo, hay que mirar estos rankings porque quizás que lo que tengamos en casa puede ser incluso hasta mejor que lo que hay fuera. Así que bueno, si nos está viendo alguien que está eligiendo un poco su futuro a nivel universitario, yo creo que galardones como estos tienen que hacer un poco reflexionar por lo menos a los extremeños, para que elijan a la Universidad de Extremadura antes de elegir otro centro, ¿vale? Sin menospreciar a ningún otro centro, pero oye, que sepáis que aquí hay calidad y que mira, ahí estamos, los números uno en electrónica y electricidad de España, que no es poco, ¿eh? Pues sí, la verdad es que muy buenas palabras. Hombre, no deja de ser una ingeniería, es difícil, es duro, para unos más que para otros, ¿no? También, pero hay que ser constante y nunca decaer. Nosotros lo hemos sufrido, algunos hemos sufrido más que otros, pero bueno, sí, no deja de ser una acción y es verdad. O sea, muchas veces no te tienes por qué ir tan lejos o a lo mejor tienes la solución en tu propia casa, ¿no? Por añadir un par de cosillas, más bien ya cerrando el tema de noticias, salvo que tengáis algo que contar, cortarme, voy a comentar dos curiosidades y por mí ya cerrábamos el capítulo de hoy. Bueno, uno es relacionado con el tema de las persianas y otro es con una nomenclatura que ha salido en el diario El Mundo, a lo que llaman climigrantes, que es una mezcla entre clima y emigrante, como que emigran, ¿no? Por causa del clima. Claro, en España, en el mundo en general, cambio climático a tope, pero en España recientemente hemos tenido, por ejemplo, en enero del año pasado, la borrasca Filomena, hace unos meses hemos tenido la calima, todos los coches, las calles inundadas de arena. Claro, hay cambios climáticos, aumento de temperatura, hay gente que fallece por golpes de calor, generalmente personas mayores, pero hoy en el periódico local también he visto una joven de entre 30 y 38 años que ha fallecido en Mérida, también por golpe de calor. Entonces, como que se está generando un movimiento o una, no sé, una mentalidad en las generaciones más jóvenes, en las generaciones futuras, que tienen claro que en el futuro van a emigrar de España por el calor, porque va a ser insoportable aguantar el calor, ya no solamente en los 3 meses de verano, sino cada vez habrá más meses calurosos. O sea, no solamente para pasar el verano, sino para vivir, ya no por el tema económico o laboral, que ahora mismo pueda ser difícil, sino precisamente por el tema climático, que me ha sorprendido demasiado. ¿Qué os parece? Eso lo llevan haciendo las aves toda la vida, o sea, al final la naturaleza es sabia. Y hombre, no sé hasta qué extremo, si aquí hace calor, pero hace calor semanas, lo veo un poco extremo para realmente el exceso de calor que hay, ¿sabes? Desde mi punto de vista.
A ver, Me ha hecho gracia la referencia de las aves. sí, es que es eso, básicamente. Hombre, yo alguna vez lo he pensado, porque llevo mal, el calor es algo que llevo mal, y digo, joder, digo, esto es, dentro de 20 años va a ser un secarral, vamos hasta aquí como en el Sahara. Entonces, pues sí que he pensado, digo, joder, pues no estaría de mal pensar un poco en el futuro y decir, pues me voy a tener una casa en, no sé, en el norte de España, que para soportar durante un periodo de tiempo, tal. Pero bueno, oye, que para eso están los sistemas de climatización. Vamos a venir aquí a hablar de lo que hemos venido a hablar, ¿sabes? Que hace calor, sí, pero bueno, Exacto. hace 80 años hacía también calor y no tenían ningún tipo de aire acondicionado en casa y era más difícil llevarlo. Así que bueno, quizás lo que debería es un poco, pues, economizarse la tecnología y que llegase a aquella gente que no tiene suficiente capacidad económica para adquirirla. Y eso sí que debería de ser, incluso aquí en Extremadura, ya casi un derecho fundamental, que todo el mundo pudiera tener climatización en su vivienda. La verdad que sí, y es un tema muy doliente porque actualmente las medidas en los colegios, cuando vienen las horas de calor en mayo, son que los niños reduzcan la jornada lectiva a las 12 de la mañana. Yo creo que se pueden climatizar perfectamente los colegios para no decir, vete a tu casa que aquí hace calor, ¿sabes? No sé, me parece algo súper precario el que tomen esa decisión en comparación a que tú vas a cualquier centro comercial y eso está... ¿Qué hace falta? Que pongan... que Corte Inglés patrocine un colegio para que allí dentro pongan climatización, pues me parece genial, pero que un colegio no deja de ser una zona caliente que no pretenden climatizarla, sino que el método sea mandar a los niños a casa y que dejen de seguir aprendiendo. Yo he comentado lo de Climigrantes porque, o sea, es como que tienen claro desde muy jóvenes que no, yo me voy a ir de España porque va a ser un calor cada vez más y más tiempo a lo largo del año. Nada, un mensaje a todos los climigrantes. Tenéis que ver este vídeo, ¿vale? Recapacitar, no os precipitéis, que hay alternativas para seguir en España, hay tecnología. Bueno, y el tema de la otra curiosidad, persianas. Claro, se utilizan más que nada en España, principalmente porque hay mucho sol, es raro verlo en otros países, en Portugal creo que también las hay y poco más, muy poco más. Más que nada del entorno del Mediterráneo, ¿no? ¿Y esto por qué? Pues no sé si será verdad, puede tener sentido, pero dicen que nosotros en España, por estar aquí en la zona del Mediterráneo, tenemos la costumbre que cuando volvemos a casa, la vida continúa de puertas para adentro, que nadie tiene por qué saber lo que hacemos o dejamos de hacer, como que escondemos la ostentación o la penuria. En cambio, en países del norte, del centro, incluso del este, su ética es que Dios está en todas partes y si me tiene que juzgar, me juzgará sin preocuparme de lo que piensen los demás. Y dice que además que no tienen por qué ocultar la ostentación, ya que ser rico es una forma de glorificar a Dios y tampoco hay por qué ocultar la pobreza, puesto que no es una vergüenza. Entonces, ¿para qué iba yo a comprar cortinas para esconder mi pobreza si al fin y al cabo no es una vergüenza? Muy curioso. Vamos allá. Yo creo, yo creo que ahí entra más el dato técnico, ¿no? Lo que ha comentado antes Manu, de decir, pues mira, yo cierro mi persiana, oscurezco mi vivienda y de esa manera evito un poco que entre tanta temperatura. Luego por la noche la abro y dejo que entre el fresco, ¿no? Creo yo. Sí, pero Yo el es tema verdad de... que había leído lo que tú has dicho, Ángel, que también por el tema de la cultura se hace lo de pues, cerrar, aquí en España cerramos a cal y canto y nadie tiene por qué ver qué hago yo en mi casa, ¿sabes? Y por ahí parece que no tienen tanto reparo. Pero bueno, que sepáis que creo que lo interesante es por el tema térmico, porque por el tema de la cultura, pues no gastas tú una infraestructura en poner una pedazo de ventana ahí aislante, ¿sabes? Pero bueno, que Claro. es bastante curioso, la verdad. Es que la escultura también mueve el mundo, ¿eh? Yo la verdad es que por privacidad, porque a veces las cortinas son muy finas las que tienes en casa o no,
que como que traspasa. Entonces, a mí, yo suelo bajar, yo soy de los que suelen bajar la persiana. Sí. Vale, Bueno, pues pues nada, si queréis cerramos con las curiosidades que tenéis. Bueno, ya hemos estado hablando un poco de curiosidades, ¿vale? No sé si Candy, tú tenías un aparatito muy chulo que enseñar. eh, ¿te refieres al... ¿A qué? Te, voy a Exactamente. pon- te sorprendo, ¿eh? Te voy a poner la imagen, espero que Ah, no vale, vale. Vale, se vaya sí. esto al garete. Dame un segundo que Vale, pongo la imagen y ahora te digo qué es, ¿vale? voy a A ver. intentar agilizar lo máximo posible, sobre todo porque yo creo que nos estamos excediendo un poco de Sí, tiempo y puede todo muy bien. resultar un poco. Así que nada más que hago entrar en Twitch con cuenta ajena y no me sale la retransmisión. No sé si vamos a No, tener que remitirnos a YouTube. sí, a mí yo la estoy viendo en directo y está funcionando, ¿eh? Pero ¿la estás viendo desde nuestra cuenta o desde la cuenta de particular? No, desde mi cuenta personal. Ah, vale. Es que yo entro desde mi cuenta personal y no. Entra varias veces y no me sale, por De eso. hecho, lo veo ahora mismo. Vamos, va con retraso, pero sí que la estoy viendo. Lo Vale, que estoy vale. poniendo por pantalla, si no todavía, si no estás viendo Twitch, pues las he puesto todas juntas, ¿vale? Pero es el Vale, típico sistema este de la botellita que me mandaste antes, vale, así que me parece bastante interesante, así que cuando quieras, pues vale. le dices aquí a nuestros espectadores cómo funciona el sistema este. Vale, pues ese sistema realmente saca a la luz la capacidad del ser humano para sobrevivir. Y es un sistema súper precario que no funciona con electricidad ni con nada, pero que en países subdesarrollados donde tienen una temperatura muy elevada han conseguido, como estáis viendo en la imagen y ahora la estoy viendo yo, con un cono que se estrecha, o sea que puede ser perfectamente el cuello de una botella, hacer un efecto que aparece una chica ahí representándolo en persona. Si todo el que quiera probarlo se pone la mano delante de la cara y sopla sobre la mano con la boca lo más abierta posible, verá que la temperatura que le llega a la mano es cálida. Sin embargo, si sopla cerrando los labios, verá que la temperatura que le llega es fría. Eh, Esto no es brujería, ni mucho menos, por lo menos en el siglo XXI, en otro siglo puede que lo fuera. Y realmente lo que hace es que cuando tú pones un panel de esto lleno de botellas en lo alto de tu ventana, la ventana abierta, y dejas entrar el aire, creas una corriente, el aire que pasa baja la temperatura a unos 5 grados de la estancia. 5 grados no es ninguna maravilla, pero si esto no funciona ni con luz, ni con gas, ni con nada de lo que hemos hablado antes, te darás cuenta que solo por artes de magia has conseguido bajar 5 grados. Que en países donde no hay recursos y las temperaturas son a 20 grados, el hecho de que estén a 35 es un gran avance. Y nada, esa es un poco la curiosidad, para que veáis que al final los fenómenos físicos están ahí, lo único que hay que saber aprovecharlos bien. En eso yo creo que ese es el trabajo fundamental de la ingeniería, el saber aprovechar todo lo que tienes en tu alrededor para transformarlo y darle un uso, y creo que esto es un gran detalle de ingeniería que nos gustaría mostrar. Guay, qué chulo, qué interesante. Además que he hecho la prueba cuando lo has estado haciendo tú y, es una cosa tan tonta y que siempre hemos pensado, ¿no? Es verdad, cuando abres la boca bastante, echas calor y echas frío cuando pones así la boca en forma de tubito y fíjate qué cosa más simple y más curiosa, ¿no? Al fin y al cabo, lo más sencillo es lo más efectivo. Sí. Bueno, Gracias, pues gracias a voy. todos los investigadores, todas las investigadoras, la ciencia y la tecnología, nunca deja de sorprender y nunca dejará. Oye, ya te digo, sí, sí. Que nada, cambio, esperaros un segundín, que cambio otra vez la webcam para que ya podamos despedirnos, ¿vale? Que sabéis que siempre con el cambio hay un poco ahí de retardo, así que voy a hacer el cambio. Efectivamente. Vamos a esperar unos segunditos y ahora seguimos. Ahora ya creo que estamos otra vez dentro, así que bueno, pues no sé si tenéis más que comentar, chicos. Nos hemos pasado quizás algo más de, Mm, bueno, entre media hora y un poquito más. Ha sido más corto que el episodio 5 pero
creo que va a ser más largo que el episodio 7, o esperemos que sí, ¿eh? Siempre sabéis que intentamos hacer un formato de 1 hora. Lo que pasa que es que irremediablemente hay tantas cosas que contar y es tan difícil resumir. Además, cuando cuentas anécdotas, que es algo Claro. entretenido, que se hace difícil adaptarse al formato de 1 hora. Y al fin y al cabo esto es una charla entre amigos, no es una masterclass, ni es un webinar, ni es nada así que tenga su tiempo y ya está. Así que bueno, entender un poco que esto es como la vida real. Puede que lleguemos más tarde de las 7 y puede que nos vayamos más tarde de las 8. Así que bueno, disculpa. Y que bueno, como esto se graba y se puede escuchar en iVoox y se puede ver luego en YouTube en diferido, al igual que en Twitch, pues oye, que cada uno lo vea cuando quiera, cuando pueda y que utilice este episodio, estos formatos de la manera que uno pueda en función de su ritmo de vida. Perfecto. Pues nada, lo dicho, ya nos despedimos. Hasta la próxima semana. Ya iremos colgando en las diferentes redes cuál va a ser el tema de la próxima semana. Este nos parecía interesante por la ola de calor que tenemos y porque hay mucha incertidumbre a la hora de comprar equipos de clima. Y nada, muchas gracias por estar ahí y por los que nos escuchéis posteriormente en los diferentes canales. Hemos hablado de varios sistemas, creo que en esos hemos estado bien de tiempo, lo que pasa es que luego hemos ido sumando alguna curiosidad, noticias de actualidad y demás, y bueno, pero es que son cosas bastante interesantes. Siempre es cierto, nos intentaremos amoldar a esa horita, todos los martes por la tarde. Si veis que hay un directo por la mañana, lo ignoráis, ¿vale? Y nada, intentar mejorar en cada episodio. Hoy hemos tenido bastantes problemas de conexión, pedimos disculpas. También estamos mejorando cómo equilibrar entre la calidad de la imagen y el cambio también, cambio de secuencia, ¿no? Esto, Manuel, Sí, lo sabes tú de primera mano, que siempre hay un pequeño buffering, sí. retardo. Y nada, espero que os haya gustado el programa. Podéis dejar comentarios en el canal de YouTube, en Twitter también. Y nada, que charléis conciencia y nos vemos el próximo martes. Muy bien, Hasta el Ángel. próximo martes. Muchas gracias, Candy. Muchas gracias, Ángel. Nos vemos el martes que viene y gracias a todos por estar ahí. Hasta pronto. Gracias. Adiós.